y pues le damos la bienvenida. Esperemos que ahora sí podamos tenerla. ¿Qué Bienvenida, tal, senadora Julieta Ramírez. Ahora sí, senadora, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ahora Ahí sí. le escuchamos bien. Qué bueno, Listos. muy bien. Pues a sus Bueno. órdenes, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, senadora. Bueno, estamos en un momento crucial. Las siguientes horas son cruciales. Los siguientes días, menos de una semana, sabremos si la reforma pasó o no pasó. Es el más grande esfuerzo que se ha hecho, creo que en este sexenio que termina, por pasar una modificación, una reforma. Esta reforma ha tenido el esfuerzo, un plan A, un plan B, ahora estamos en el plan C y vamos a ver, porque faltaba un voto, si se consolida. Así es. Mira, en primer lugar, yo quisiera comentarles que la reforma es inminente. No hay motivo por el cual la reforma no vaya a concretarse. Tenemos el respaldo popular, que es lo más importante, y vertimos la reforma del Poder Judicial en una plataforma electoral. Nadie puede hacer como que no conocían la reforma al Poder Judicial. Tenemos, desde que inició el sexenio, planteando la posibilidad de crear una reforma a este poder. Luego, en el 2023, más específicamente, se empezó a enarbolar una posible reforma judicial. De hecho, se hicieron foros todo el 2023, pero, para serles honesta, nos dieron el avionazo. Los partidos PAN, PRI, PRD nos daban el avionazo. ¿Por qué? Porque decían que no teníamos los votos. Esa es la realidad. Se hicieron foros todo el verano, hubo receso legislativo y no iban a los foros porque creían que nunca íbamos a juntar los votos para poder realizar esta reforma. Creo que una vez más subestimaron la capacidad del pueblo, de la gente, del movimiento, de construir una gran mayoría para que lográramos aprobar una reforma al Poder Judicial. Y este ha sido siempre el gran error que cometen estos partidos, ignorar la capacidad de organización de la gente. Luego entonces vertimos la reforma en una plataforma electoral. La doctora Claudia la incluyó en sus puntos rumbo al proceso electoral y a las elecciones. Y la petición más aclamada de toda la campaña era la reforma al Poder Judicial. Y esto es muy interesante porque dejó de ser una reforma que la población, o una petición, un proyecto que la población sintiera como un beneficio personal. En esta reforma al Poder Judicial, la población ha entendido que este es o va a ser un beneficio colectivo. Y esto es lo que a mí me parece todavía más impresionante y más motivante de la reforma al Poder Judicial, que la población en su conjunto apoya la reforma. Y bien comentabas, la reforma de reformas, es la reforma del sexenio, es la reforma más importante y es la reforma que además se incluyó dentro de un proceso electoral, se platicó todo el sexenio, se hicieron foros, se revisó, se conversó, se dijo, se hizo, y además ha permitido que se socialice tanto, que concienticemos sobre la necesidad de la reforma, que ha sido tan abrazada también, que la población la ha entendido como una lucha colectiva. Y quienes no han entendido que esta es una lucha de la gente, no de los partidos, no de una sola persona y no de un par de, pues, de caciques o de un par de personas que quieren mantenerse en algunos privilegios, pues como siempre cometen el error de no escuchar un poco más allá de las necesidades y de las luchas colectivas como hemos comprendido esta reforma al Poder Judicial. ¿En qué basa, senadora, esta afirmación tan contundente de que la reforma se va a aprobar? Porque ya públicamente
el magnate Claudio X González ha hecho afirmar a los 43 senadores de la oposición, del PRI, del PAN y del Partido Movimiento Ciudadano, que la van a aprobar, que la van a votar en contra, y por tanto 65 senadores de Morena, Partido Verde y PT, pues no les alcanza para alcanzar ese voto mágico y aprobarla o ratificarla en el Senado. Sí, pues nuestro coordinador de la bancada, Adán Augusto, ha hecho lo propio. También el presidente de la mesa directiva lo ha anunciado, el compañero Gerardo Fernández Noroña. Entonces tenemos información, más no confirmaciones específicas de personas en particular que vayan a votar. Sin embargo, tenemos la confirmación expresa de que se cuenta con la mayoría calificada para apoyar esta reforma. Y si me permites, tenemos por el otro lado una desesperación absoluta de la oposición. Si a mí me preguntas, me parece pues muy desesperado que la oposición esté haciendo un llamado no a los partidos opuestos a ellos, no a los partidos de Morena, PT, Verde, que saben que van a votar a favor, sino a sus propios militantes, a sus propios compañeros, casi de por favor voten en contra. Están haciendo un llamado a la ciudadanía a que presione a sus propios diputados, a sus propios senadores, para que digan, respondan, exhiban de qué manera van a votar, cuál va a ser el sentido de su voto, porque ni ellos mismos tienen la garantía, la certeza, la unidad y la organización al interior de sus fuerzas políticas para conocer si las bancadas o no respaldan los proyectos políticos que se supone que representan. Y a mí me parece que esa ya es un grito desesperado de una oposición que está resquebrajada y que está fragmentada y que a todas luces no está unida para impedir la reforma tampoco. Entonces, esto es una evidencia de cómo tampoco están listos ni determinados para impedir la reforma judicial. Parece que también, a propósito de la reforma judicial, también lo que estamos viendo es el regreso del MAC-PRIAN. Ya está Movimiento Ciudadano operando junto con el PRIAN, o sea, ya están otra vez en un bloque sólido como funcionaron todo el sexenio. Todo el sexenio fueron parte del bloqueo a las iniciativas del presidente y ahora el MAC-PRIAN está de regreso. Lo que me llama mucho la atención es que, decíamos hace rato, a pesar de la cantidad de ofensas que le lanzó Claudio X González a Dante, a Alfaro, pues a todos, a todo Movimiento Ciudadano, pero ya es un hecho que bueno, Samuel García. Es a Samuel García, pero ya es un hecho que el MAC-PRIAN se volvió a abrazar, Julieta Ramírez. En realidad, nosotros siempre hemos dicho que Movimiento Ciudadano es el pan naranja. Nada más que se mantienen un poquito más ajenos como parte de su estrategia política, pero en realidad no han apoyado ningún tipo de causa, reforma, proyecto, programa. Actúan igual, votan igual. Tal vez mienten al momento de compartir, exponer algún tipo de reforma, algún tipo de proyecto, programa en sus plataformas políticas al momentos electorales o en algunas apariciones públicas. Pero cuando es la hora de la hora, que hay que tomar decisiones y hay que emitir votos, siempre han votado en contra de los presupuestos de la nación, votaron en contra de la reforma eléctrica, votaron en contra de la reforma electoral. No sorprende que ahora estén en contra de la reforma al Poder Judicial y tampoco sorprende que estén aliados al PAN cuando en realidad recordemos que estuvieron aliados a la plataforma junto con Ricardo Anaya cuando Anaya era el candidato a la presidencia por ese partido. Entonces,
Pues recordemos que tienen mucho la vieja hechura, se pelean en público, hacen como que no son amigos en lo público, pero en lo privado, en realidad, son uña y mugre. Eso es parte de las formas políticas viejas que las nuevas generaciones tenemos que replantearlos y asumir la responsabilidad de la congruencia, francamente. Senadora y que tampoco Julieta engañemos Ramírez, a la gente. hace un rato, aquí informamos que la ministra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, sale a marchar. Y este es un hecho inédito, parte de las nuevas circunstancias que se viven en el país. Están convocadas para el domingo 2 marchas, una del PRIAN y otra de trabajadores del Poder Judicial. Lo deseable sería que hiciera una sola marcha y que la encabece la ministra Norma Piña. Y lo deseable sería que pues, los dirigentes del PRIAN, o del MACPRIAN, marchen con ella, porque finalmente están defendiéndola a ella. ¿Qué considera que representa que la ministra presidenta salga a las calles, como lo estamos viendo en estas imágenes? ¿Qué representa ante lo que va a ocurrir a partir del domingo en el Senado? Pues por un lado, te diría que me da gusto que al fin salga a las calles porque pareciera que nomás los envían. Hay personas que se habían manifestado, lo cual están en su libre derecho. Nosotros estamos siempre de acuerdo que las personas salgan, tomen las calles, se manifiesten, se enteren de lo que está pasando en este país. Eso le hace mucho bien a la democracia, que se discuta, se debata. Eso siempre es positivo, nada más que a lo que vemos en las imágenes nomás le faltaba el ministramóvil, porque viene cercada de guaruras, personajes ahí, que la dejen transitar libremente y hacer sus consignas si la ministra quiere. ¿Cuál es el problema? Pues no se nos va a caer, no se nos va a rasguñar, no le va a pasar nada a la ministra porque salga de los pasillos de la corte y pise el cemento. La verdad, no le va a pasar nada, nada más que hay que ser muy claros. A ver, que esta es la incongruencia en la que se ha visto la Suprema Corte todo este tiempo. Número uno, y hay que ser muy francos, la ministra Norma Piña ha cometido numerosos actos estirando la ley y haciendo interpretaciones fraudulentas de la ley. Y con sus propios actos, la ministra Norma Piña ha dejado mucho que desear al frente del Poder Judicial. Recordemos, número uno, la cena de diciembre, sentada con Alito Moreno y con otros personajes rumbo al inicio de las campañas electorales, que hasta la fecha no nos ha dado explicación alguna. Dos, el momento en donde metió presión a un juez administrativo, por cierto, que no tenía en absoluto ninguna relación en sus facultades con el objetivo de imponer, exacto, con el objetivo de meter presión para imponer a 2 magistrados electorales, tener mayoría y así poder incidir en la calificación del proceso electoral. Luego, además, recordemos los 2 sabadazos que hemos tenido muy recientemente. ¿Qué es eso de que la ministra nuevamente acepte un amparo de Ricardo Salinas Pliego para que otra vez se posterguen los plazos y este hombre no pague los impuestos que tiene que pagar en este país? Que la máxima autoridad del Poder Judicial se preste a estas mañas legales, argucias legales, la máxima autoridad del Poder Judicial, y que lo haga a todas luces, enfrente de todos nosotros, con todo el descaro.
Es solo una muestra de la impunidad que reina en ese lugar. Debería ser una vergüenza nacional. Es que es terrible. Yo sigo incrédula de que pueda ser posible que la máxima autoridad judicial en este país sea capaz de hacer eso. Y después, estas resoluciones que se han dado, primero los dos jueces, la jueza de Morelos, el juez de Chiapas, y después la resolución del día de ayer en búsqueda de detener el proceso legislativo del Poder Judicial. Por eso inicié siendo muy clara de que es inminente la reforma. Un poder no puede detener las actividades de otro poder y no están facultados para ello. Por eso el Poder Legislativo lo que ha optado por hacer es simplemente no reconocer las facultades que tiene la ministra Norma Piña ni el Poder Judicial en general para dictar ese tipo de resoluciones y querer detener los procesos legislativos. Eso no existe, simplemente no existe. Y es el uso faccioso de la ley. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Qué esperan de eso? ¿Será que realmente creen ellos que por el simple hecho de dictarnos dos jueces una resolución para que detengamos el proceso legislativo, lo vamos a detener? ¿Que diputados con la mayoría calificada lo van a detener? ¿Que los senadores con la mayoría calificada van a detener el proceso legislativo rumbo a la aprobación de la reforma electoral teniendo el mandato popular y el respaldo de tantos votos de las urnas? Entonces, ¿qué buscan? ¿Qué esperan? Es una gran pregunta. Creo. ¿Qué esperan? Mi ¿Qué teoría buscan? es la siguiente. Ellos buscan dos cosas. Construir una narrativa mediática de que somos nosotros quienes violamos la ley. Número uno. Y a través de sus alianzas, cercanías con personajes de la oposición y con grupos fácticos de interés, permear en los medios de comunicación esta narrativa. Y número dos, ir construyendo una realidad jurídica paralela que les permita ir acumulando posibles hechos para integrarlos, digamos, en una especie de expediente y que en un futuro nos puedan integrar una carpeta para después acudir a sus instancias de la derecha internacional a denunciarnos públicamente. Porque estoy segura que esto no va a parar aquí. Muy probablemente ellos buscarán y seguirán buscando métodos para resistirse a esta reforma. Y entonces, así estarán incluyendo estos actos paralelos jurídicos que poco a poco van construyendo para ir armando una narrativa en donde nosotros estamos siendo, pues, según violatorios a la ley. Leyes que no existen, leyes que se han inventado, interpretaciones que jamás se habían dado y que ellos están construyendo a partir de una farsa. Por eso estamos siendo muy cuidadosos también al interior del grupo parlamentario y al interior del proceso legislativo de la reforma, respetando todos los tiempos, todas las horas y todos los plazos rumbo a la discusión de la reforma. Ahora mismo aquí en el Senado de la República te podría decir que pudiéramos haber votado la reforma directo en el Pleno, pero no, estamos cumpliendo con todos los procedimientos internos, instalamos las comisiones. El domingo, fíjate, hasta el domingo empezamos a discutirla en las Comisiones Unidas, respetando cada uno de los procesos, porque ya sabemos que lo que van a buscar es crear esta falsa narrativa. No lo vamos a permitir, lo van a seguir haciendo, ya sabemos, pero creo que es importante alertar a la ciudadanía de que seguirán rumbo a construir estas falsas narrativas y que seguramente los veremos ahí en las instancias de la derecha internacional. Pero lo que no pueden conseguir en las urnas, en su propia tierra y en suelo mexicano, dudo mucho que lo puedan conseguir en suelos extranjeros.
Julieta Ramírez, pues vienen, las siguientes horas van a ser importantes, los siguientes días van a ser muy importantes. Mantengamos la comunicación para poder informar Claro. en tiempo real al auditorio. Muchísimas gracias por hoy, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio que abren. Recordémosle a la población que estamos en un momento histórico y que lo hicimos entre todos y desde abajo. Muchas veces estudiamos la historia, aprendemos de historia, escuchamos de historia, pero pocas veces tenemos la oportunidad en la vida de vivir y de hacer la historia. Y en este momento, rumbo a la reforma al Poder Judicial, todas y todos estamos haciendo historia, discutiéndola, hablando de ella, y además en este momento en donde la gente fue la que votó por esta reforma. Entonces estamos construyendo entre todos la historia nacional de la reforma de reformas y de la reforma del sexenio. Yo felicito a toda la gente que los escucha, a ustedes, a toda la gente que está pendiente de esto, porque efectivamente a lo mejor no somos conscientes, pero estamos discutiendo la que puede ser la reforma más importante en décadas de nuestro país. Así que muchísimas gracias por la cobertura que le dan y a todos los que se mantienen pendientes, porque compañeros, compañeras, señores, el pueblo de México, estamos haciendo historia y siéntanse muy orgullosos de ello. Muchas gracias. Al contrario, senadora, nos vemos pronto otra vez aquí y muy buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, que estén bien.